El mundial ha concluido y con él nuevos retos, nuevas dinámicas y nuevos mazos por explorar. Es por eso que hoy te traigo el top 3 de la competencia de Pokémon más grande del mundo. ¡Hey! ¿Qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo un mazo verdaderamente interesante que muchos de ustedes probablemente ya lo conocen porque ha estado en bastantes competencias. No es nada más ni menos que Dragapult X, el segundo lugar o el subcampeón del mundo. En este torneo tan importante que se celebra cada año, Dragapult logró coronarse en segundo lugar. Lamentablemente se enfrentó contra un counter directo de él y no pudo hacer nada, pero es un mazo que funciona bastante bien, no por nada es el subcampeón del mundo. Y ahora te traigo el mejor Dragapult X. ¿Y por qué es tan especial este mazo? Gracias al efecto de ataque de ese Dragapult vas a poder poner 6 contadores a los Pokés en banca. En una combinación con esos fantasmitas vas a poder llegar a daño tremendamente bestial. Gracias a la habilidad de ese Dusclops vas a poder poner 5 contadores a cualquier Poké del rival. Eso sí, el sacrificio es que va a perecer. Pero eso no es todo. Dusknoir te va a permitir poner hasta 13 contadores. Con el daño combinado con ese Dragapult vas a poder exterminar hasta un Pokédex evolución sin ningún problema. No por nada es el segundo mazo mejor del mundo, solo por detrás de una joyita. Y bien, bandita, pues vamos a las cartas clave de este mazo, que es totalmente la lista de cartas de este chico, no hay ninguna más ni una menos, es totalmente como él la jugó. Cartas importantes, pues va a ser 100% este Dragapult X, que nos va a permitir atacar y poner contadores en banca, la línea evolutiva de los fantasmas que nos va a permitir poner los contadores para llegar al daño, el Latias para poder utilizar su habilidad y retirar los Pokés básicos, y solo para detener las jugadas del rival pues vamos a utilizar este Budew que nos va a permitir detener un poco la estrategia del rival, porque este mazo no tiene caramelos raros ni tampoco disco evolución, entonces vamos a estar evolucionando de uno por uno. Básico, fase 1 y fase 2 hasta llegar al Dragapult. Tenemos una sorpresa con este estadio de torre de interferencia, que en mi opinión es un estadio muy bueno, y más en estos tiempos que se están utilizando muchísimas herramientas como ese globo o incluso hasta los discos de evolución e involución. Como as táctico tenemos la energía Neo superior, porque este Dragapult va a necesitar de energías para poder atacar. También tenemos un Mukidori por si se nos empieza a complicar la partida, poder distribuir contadores de daño. Y ahí en más pues tenemos cartas que son comunes en cualquier mazo: la Iono, la Profesora, Lisa y órdenes de jefe. Tenemos también energías luminosas para poder atacar rápidamente con ese Dragapult, y como un cerrador si se nos complica la partida, este Ursaluna X. Y bien, bandita, pues vamos a la partida para ver qué tal el funcionamiento de este mazo y ver por qué es el segundo mejor del mundo. Vamos para allá. Bien, bandita, pues ya estamos aquí en la partida para ver qué tal nos va con este mazo de Dragapult X, el mejor Dragapult del mundo. Sí, así es, porque muchas personas estuvieron llevando su lista de cartas de Dragapult, pero solo esta es la que pudo coronarse en segundo lugar y competir contra ese verdadero monstruo. Pues aquí salimos con ese Latias. Ese estadio de torre de interferencia para mí es una carta muy buena. Actualmente se están jugando muchas herramientas, ese globo, ese disco evolución, involución, y esto le va a frenar un poco la estrategia del rival. Aquí vemos que nos enfrentamos contra ese Genesect que
que el mazo es el del Goldengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo la habilidad del Poké para poder irlo cargando. La idea aquí es frenar la estrategia. Recuerda que no tenemos ningún disco de evolución para acelerar el proceso de ese Dragapult, ni tampoco tenemos caramelos raros, entonces vamos a estar evolucionando de fase por fase. Y lo ideal es de que el rival pues se detenga un poco en las estrategias. Aquí, como podemos ver, no puede utilizar el globo, pero sí puede poner otro estadio para eliminar mi estadio que tengo ahí, ¿no? Es que lo que hace, decide ir por otro Gimme Goal y pone al Goldengo como activo para podernos atacar. Realmente solo ocupaba una energía, decide tirar 2 y ponemos a nuestro Latias. Aquí comenzamos con una pequeña desventaja con ese Budew, que realmente pues tiene muy poca vida, pero es muy funcional para frenar las estrategias del rival. ¿Qué hago? Voy por ese Fezan y así voy a tener una constante de robo de cartas cada vez que mi rival me debilite. Como aquí todavía no tenemos al Dragapult para poderlo atacar, pues bueno, lo único que hago es detener nuevamente las jugadas del rival y decido utilizar el boss en ese Goldengo que no tiene ninguna energía para podernos atacar y necesita pues una energía a 0 para que él pueda implementar el ataque. Es lo que hace nuestro rival. Le tenemos ahí el Picazón Polen para detenerlo para detenerle las herramientas y los objetos. Perdón, para detener nada más los objetos, las herramientas sí las puede colocar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Decide atacar nuevamente, ok. Y vamos con ese Latias. Tenemos aquí al Fezan también para poder robar 3 cartas gracias a su habilidad. Decido antes de todo poner el pueblo Altamía. Y le voy a colocar la energía fuego para en el siguiente turno, en este turno, perdón, ya poder atacar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo la Iono para que él tenga menos cartas. Y de esta manera, pues, le sufra un poco más a la hora de setearse, ¿no? Bien, aquí me pareció perfecto sacar la torre de interferencia, porque gracias a ella vamos a poder detener también las estrategias del rival. Tenemos el capturador para podernos traer a ese Genesect, y como ya no va a poder utilizar su herramienta, pues vamos a poder atacarle directamente y él se le va a complicar un poco aquí la partida, porque si no tiene otro estadio va a tener que retirar manualmente con 2 energías. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decido atacar y ponerle 60 de contadores, 6 contadores a ese Goldengo que tienen bajo. Ok, él decide utilizar su habilidad. Decide utilizar esta carta que para mí también es un buen combo con ese Goldengo, porque te va a permitir acomodar 2 cartas a tu preferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, buscó otro estadio y retiró ya directamente con el globo. Entonces decide utilizar su as táctico para ir por las energías necesarias. Más energías. Ok, aquí necesita 7 energías para poder debilitarnos, las cuales no los tenía. Y vamos a comenzar con nuestro combate. Vamos a utilizar primero la habilidad de este Poké. Aquí una de las situaciones es que necesitamos la energía luminosa para podérsela poner a ese Munkidori y poder distribuir el daño que ya tenemos, ¿no? Esto fue clave aquí en la partida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente utilizo el Counter Catcher para poder atacar a ese Gimme Goal y ponerle
contadores de daño aquí a este de acá, por si en el siguiente turno o posteriormente recicla a un Gimme Gold, un Goldengo que esté en el descarte, lo va a evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues decido directamente deshacerme de ese Gimme Gold y del Genesect, que ya también estaba muy tocado. Entonces aquí nos llevamos 3 cartas en este solo turno. Y para el siguiente turno pues él va a debilitarnos, ¿no? Estamos a 50 a un ataque, a una energía de que él nos debilite. Se va a llevar 2 cartas de premio. Nosotros estamos a 3. Pero tenemos una gran ventaja. Su Goldengo, que tiene como activo, tiene 200 de daño. Únicamente está a 60 de que también pueda perecer. Y su Goldengo, que tiene en banca, tiene 60 de daño. Está a 200. Aquí la combinación de nuestro Dragapult. Él decide llevarse al Dragapult que tenemos activo. Tenemos una carta de premio más, lo cual nos va a permitir utilizar el capturador. Y pues prácticamente tenemos todo para llevarnos la victoria, ¿no? Utilizamos la ultra para ir directamente por ese Dragapult X. Evolucionamos y únicamente con el capturador traemos al Goldengo que tiene en la banca. Y de esta manera pues nos llevamos la victoria, ¿no? Atacamos con 200 y ponemos 60 en banca. Así de fácil, así de sencillo. El potencial del mazo ya lo viste, tú ya conoces el mazo porque ha estado en diferentes competencias y ya tiene bastante tiempo en el meta. Un mazo realmente bueno que, en mi opinión, sin ningún tipo de desventaja pudo haber ganado este mundial. Y bien, bandita, recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista de cartas de este mazo para que tú puedas probarla. Y recuerda que el próximo video y el último será el campeón del mundo. Si te gustó, dale like, comparte y deja tu comentario. ¿Cuáles fueron las expectativas que tenías en este mundial? Sin más, me despido y hasta luego.